buen día, me da mucho gusto verle. Seguimos el capítulo 11 del libro de los Hechos en nuestra serie Iglesia. Aquí vamos a leer a partir del versículo 19, pero aquí hay como que un pequeño corte en la historia, ¿no? Usted y yo veníamos leyendo en el capítulo 10, principios del capítulo 11, este irrumpir, ¿no?, del Espíritu Santo en los gentiles. Eso es lo que hemos hablado, ¿no? El 10, el 11. Aquí, aunque seguimos en el capítulo 11, vamos a hacer un brinco y vamos a dejar por un momento la historia de Cornelio, de Pedro en Jope, esa llegada del Espíritu Santo y lo que sucede. Seguimos hablando de los gentiles, pero ya no estamos en ese momento, o sea, esa situación como tal, ¿no? Acompáñenme a leer y vamos viendo cómo se desarrolla la historia. Versículo 19 dice, mientras tanto, ¿no? ¿Se acuerda que le decía yo que Dios prepara camino y cómo Dios va moviendo y haciendo? Igual y Pedro pudo haber pensado, no, es que soy el único, o cuando se vio enfrente de los judíos que le decían, ¿qué te pasa? ¿No? Dijo, ay, no, pues igual y no sé qué fue lo que Pedro pensó, ¿no? Pero me encanta esta parte, mientras tanto, ¿no? Mientras tanto Pedro estaba viviendo esto, o mientras estas cosas estaban sucediendo, Dios estaba obrando y haciendo cosas en otro lugar. Versículo 19, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, recuerda usted, ya estudiamos esa parte, bueno, Esteban no murió, a Esteban lo mataron, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues muchos cristianos se dispersan y empiezan a ir a diferentes lugares. Eso era común, ¿no? Era común que no todos los judíos estuvieran en Jerusalén, sino que estuvieran en diferentes lugares. Pero la muerte de Esteban da lugar a una diáspora, una dispersión, ¿no? No solo de judíos, sino de judíos creyentes, ¿no? Por temor a la persecución como tal. Dice, y estos viajaron tan lejos, se fueron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, ¿no? ¿Y qué hacían? Predicaban la palabra de Dios, pero solo a los judíos, ¿no? O sea, así es como funcionaba, ¿no? Ellos llegaban a las sinagogas el día de reposo y se leía la ley, los profetas, o se memorizaban los salmos, se repetían, era lo que se hacía normalmente en las sinagogas, porque en estos lugares no había templo. Eran sinagogas, eran estos lugares donde se reunían, ¿no? Entonces, pues los judíos cristianos que son producto de esta dispersión, de esta diáspora, pues llegaban a las sinagogas y como vieron que lo hicieron los apóstoles, pues ellos lo hacían. Dice, pero solo a los judíos. Versículo 20. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. ¿Les suena? Más o menos lo que estaba pasando con Pedro, ¿no? Ahora, ténganlo presente, ¿no? No es que hubiera el noticiero internacional de las 10 de la noche donde nos contaban todo lo que estaba sucediendo, no, ¿sí? No había esos canales de comunicación como los que nosotros tenemos ahorita. Entonces, estos cristianos, judíos cristianos que se dispersan, unos que pasaron en la dispersión, estuvieron en Chipre, luego se fueron a Cirene y llegan a Antioquía. Antioquía es un lugar relevante en la historia de la iglesia, y ahorita le voy a explicar por qué. Empiezan a predicarle a los gentiles, versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Ahora, quiero que me entienda esto y por qué esto es tan valioso. Que un judío entendiera quién era Jesús, pues estaba bien, ¿no? Ellos estaban esperando al Mesías, solo había que convencerlos que Jesús era el Mesías y todo lo demás se daba de manera natural. Pero para predicarle a un gentil que no tenía ni idea de quién era Jesucristo, que no sabía quién era el Mesías, que no estaba esperando a nadie, absolutamente a nadie, y que tenía dioses para prestar y regalar, de verdad, sí, que se convertían por el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que aquí en Antioquía un gran número de estos gentiles se están convirtiendo, están creyendo en el Señor. Versículo 22. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, ¿recuerda usted? Jerusalén sigue siendo el centro. Ahí es donde suceden las cosas, ¿no? Ahí es donde, aún pese a la persecución, los apóstoles estaban residiendo en su gran mayoría, tal vez iban y venían, como Pedro, ¿no? Que salió de Jerusalén, fue a Jope, fue a Cesarea, pero regresa a Jerusalén. Entonces, cuando la iglesia de Jerusalén se entera de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía.
¿Recuerda usted a Bernabé? Ya habíamos hablado de Bernabé, ¿no? Bernabé era un hombre bueno, era reconocido en la iglesia como tal, y lo eligieron a él, ¿no? Es una gran encomienda ver qué es lo que está pasando allá. Digo, porque una cosa es que Pedro llegue y nos diga que el Espíritu Santo cayó sobre todos, y otra cosa es que quién sabe quién esté predicando, y que a los gentiles, ¿no? Dice, cuando llegó, versículo 23, y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes gentiles, a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Esto me impresiona y me encanta, porque por un lado es el apóstol Pedro, ¿sí? Este que caminó en el agua, ¿no? Este que llegó y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, uno de gran renombre. Y por el otro lado eran unos creyentes que habían salido de la dispersión, que no nos dice su nombre, que no sabemos quiénes son, pero que están haciendo lo mismo, hablándoles del mensaje de salvación a los gentiles. Así es como Dios construye la historia. Mientras tanto, mientras una cosa sucede aquí, otra cosa sucede allá, otra cosa sucede allá, y Dios va armando el plan divino que tiene para usted, que tiene para mí y que tiene para su iglesia. Jesús ama a su iglesia, Jesús ama a su novia, nunca lo pierda de vista. Y si usted es de esas personas que tienen la oportunidad y el privilegio de servir en una iglesia, de servir en una congregación, abrácelo, atesórelo como lo que es un privilegio, ser parte de lo que Dios está haciendo. El nombre de estos cristianos judíos dispersados y que llegan a Antioquía no se menciona, pero su labor fue fundamental para que lo que Dios tenía planeado para su iglesia en el resto del libro de los Hechos y en el resto de nuestra historia. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.